Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 30 minutos. Bienvenidos. Qué placer enorme, como siempre, estar con ustedes en esta mañana de jueves 3 de marzo de 2022. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos, como siempre, ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Bienvenidos. Vamos de inmediato a hacer los análisis pertinentes sobre temas importantes del país y, sin duda alguna, el tema del encarecimiento que pueda generarse a partir del incremento en el precio de los combustibles. Ha despertado y generado muchas inquietudes en todos los sectores de la vida política, económica y social del país. Ayer, por cierto, el sector industrial y el sector comercio a nivel de gremiales externaron su preocupación al grado de sostener que el país debe de tomar medidas urgentes para poder prevenir escasez tanto en el área de combustibles como también de otros productos de materia prima que son indispensables para seguir con el sostenimiento del trabajo en las empresas. Así es que es un tema que merece seguir siendo atendido desde el punto de vista de que se espera o se esperaba el día de ayer en cadena nacional, que fue suspendida y trasladada para este día por parte de Casa Presidencial, para poder conocer anuncios por parte del presidente Nayib Bukele con relación a temas de la nación, en la cual pues sin duda alguna se esperaba a lo mejor que este tema fuera abordado. Pero bueno, estos son los elementos que esbozan desde luego el quehacer de esta situación. El día de ayer también en horas de la noche ya se juramentó, sería el tercer ministro, ¿verdad?, de Agricultura que estaría ya al frente de esta cartera de Estado. Ayer el presidente Nayib Bukele juramentó a Enrique Parada Rivas como nuevo ministro interino de Agricultura y Ganadería. El nuevo funcionario es licenciado en Economía Empresarial y cuenta con una maestría en Administración y Políticas Públicas. Ha sido director ejecutivo del CENTA, desde donde dirigió las funciones administrativas y operativas con el fin de contribuir al logro de los resultados que se tienen según el gobierno o según el comunicado que nos han hecho llegar Casa Presidencial. Ahí está el momento de la firma, donde tenemos al nuevo funcionario, sería el tercer ministro de Agricultura. Bueno, esto se da también en el contexto de una situación en la que hay mucha preocupación por este conflicto en Rusia y Ucrania, especialmente porque Ucrania es uno de los principales productores mundiales de fertilizantes y químicos, que son los que se necesitan precisamente en el campo para poder darle atención a los cultivos. Así es que vamos desde luego a darle la más cordial bienvenida a dos de nuestros invitados en esta primera parte del programa. Quiero saludar a Juan Maldonado, gracias por acompañarnos. Él es catedrático y columnista también de periódicos digitales. Gracias por acompañarnos, Juan. Gracias, Ernesto. Buenos días. Un gusto poder compartir con toda la audiencia a través de la televisión y a través también de los medios digitales. Así es. Ingeniero Jorge Villacorta, también muchísimas gracias por acompañarnos. A la orden, Ernesto, es un gusto estar, señor Maldonado. A la orden. Bueno, quizás voy a comenzar un poco conociendo la impresión de ustedes con este nuevo juramento que ha hecho Casa Presidencial, el presidente Nayib Bukele, del nuevo ministro de Agricultura, Enrique Parada, como el nuevo ministro interino de esta cartera de Estado. Y es interino, ¿verdad? Siempre es como una especie de temporal. ¿No? Una de las primeras impresiones es cuando escucho ya por segunda vez esto de calificativo de ministro interino. Yo al principio creía que era una cosa sacada por la prensa, que puso, dije yo, quizás es porque no lo han juramentado o algo por el estilo, o no ha aparecido en el diario oficial, algo por eso es interino, porque es una cosa, pero resulta que no, que ya se quedó como una especie de cargo, ministro interino. Que yo sepa, interino, por lo menos es lo que me dice a mí la palabra, es alguien que está temporal, que está o pasando un examen o esperando un rendimiento para quedarse o ser quitado. Y me parece que para un ministro es complicado el estar en una situación que no es segura.
no estoy diciendo bajo ningún punto de vista que un ministro es permanente, en el sentido estricto de la palabra, no, porque el presidente de la República, como es su equipo de gobierno, puede en cualquier momento retirarlo y poner a otro sin ningún problema, eso no hay ninguna duda. Claro, la ciudadanía se preguntará, bueno, pero ¿cuál es la razón? ¿Qué es lo que el señor hizo mal o dejó de hacer y es sustituido? Lo mismo en el caso de la ministra de Educación, que igual cuando dice el ministro, hijo de ella, el ministro del Interior, que es porque presentó enfermedad, a mí me parece, cuando sucede eso, usualmente la persona presenta su renuncia, pero ahí está claro que el presidente los ha quitado, como se dice popularmente, y razón y derecho tiene, pero sería bueno saber. Uno puede especular, se fue la ministra y al día siguiente el nuevo ministro estaba hablando de 40 millones de construcción de escuelas. Cualquiera puede decir, bueno, la ministra eso no lo estaba priorizando, sino que priorizando otros tipos de cosas. Ahora en agricultura, no sé, esperamos que el nuevo ministro enfrente una situación complicada, ya Ernesto lo adelantaba, el tema de los fertilizantes y de los costos de la producción agropecuaria. Que lo han denunciado los agricultores. El fin de semana hubo una conferencia de prensa en la cual estaban precisamente expresando su preocupación por esta situación del encarecimiento y el elevado precio que están experimentando, al grado que advertían de no darle atención a esta situación, podríamos entrar en un proceso de escasez, especialmente hablando de seguridad alimentaria. Yo creo que en este caso hay que valorar que ante el no tener una definición clara, una postura clara del por qué se hace este tipo de movimientos, pues se crean, como bien decía Jorge, las especulaciones. Claro. Y esa ya es una situación que deja al morbo de la opinión pública. En mi caso puedo pues poner en contexto dos situaciones, o por lo menos tres, muy puntuales, dentro de las que se dan en este momento, en este marco, dicho nuevo nombramiento. El primero, bueno, son las medidas económicas también que están por seguirse anunciando. De hecho, creo que parte de la cadena, creería yo, tendría que ver con el lado de la agricultura. Era precisamente sobre el hecho de lo que había advertido el presidente de anunciar la presentación de 52 iniciativas que de alguna manera viniesen a darle la desburocratización a todos aquellos procesos que en algún momento entrampan el tema de la inversión y la generación de empleo. Claro, entonces uno de estos tendría que ir, esperaría yo, en línea de este factor agrícola. Otro elemento que no hay que dejar desapercibido es la conformación de esta nueva comisión presidencial, ¿verdad? O por lo menos que ha establecido el presidente para investigar los casos de corrupción y transparencia dentro de la oficina de auditoría. Es correcto, es correcto. Entonces queda en ese contexto también, ese limbo, en esa parte que pueda haber dentro de este contexto. Como digo, solo son algunos indicios que podrían generarse dado que no hay una claridad de la información. Y el tercer elemento dentro de este contexto de nuevo nombramiento del ministro interino de Agricultura es exactamente lo que se valoraba, un poco el descontento o la inconformidad del sector agrícola, de estos grupos agrícolas, ante la poca reacción del gobierno enfrentando esta crisis. Y claro, para el presidente, ya lo veíamos con los elevados índices de popularidad, de aceptación, entonces el tener esos rechazos de los grupos que podría generar un desgaste en su imagen, pues no es favorable. Entonces, pero como digo, no es estos tres elementos no es que sean los certeros por los cuales se tomó la decisión, sino que al no tener una información concreta se deja a la especulación de lo que podría ser. Claro, el presidente está en todo su derecho de valorar, de quitar al ministro cuando desee, pero el punto es valorar las razones y por lo menos la nueva orientación que se la va a dar, porque exactamente, por ejemplo, cuando se dio el nuevo nombramiento del ministro interino,
el mismo día o el siguiente día ya se nombra ese proceso de inversiones en la infraestructura. Entonces podría ser que el giro de las acciones sea no venía por ese lado. El rescate de la agricultura, que creo que fue recién anunciado entonces, por parte del Ejecutivo. Claro, entonces por ahí viene esa línea. El mejor deseo por el país para que realmente tengamos un rescate verdadero de la agricultura, porque este ha sido el sueño de muchos después que desmontaron todo el aparato agrícola ya por el 89. Sí. A ver, yo lo que puedo considerar en este caso es que es evidente que los costos de producir alimentos, granos básicos, entre otros, que todavía, no todavía, mejor dicho, que hemos mejorado su producción y por consiguiente se reducen las importaciones de eso, de frijoles, de maíz, de arroz, como en el pasado, que todo lo que nos comíamos venía de fuera. Es una pena que ahora, frente a esta situación, no se tomen, y espero que eso sean las medidas para enfrentarlo. No hay ninguna duda que el costo de los agroquímicos, por decirlo de alguna manera general, sube porque tiene su origen en el petróleo o en materias primas que corresponden a ciertos países, como el caso, pues evidentemente, de Ucrania, que es el mayor productor o uno de los grandes productores de fertilizantes, y también de trigo y otros granos, soya, otros granos más que tienen que ver con el costo al final de los alimentos. La agricultura es lo que te da de comer, y el sector agropecuario, que es la palabra correcta, y lo vemos, el costo de vida subió ya antes de este conflicto Ucrania-Rusia, ya andamos con inflaciones de 6 según el Banco Central, y por ahí un conocido economista amigo me decía, sí Jorge, pero, y estoy hablando de hace más de 15 días, la inflación en el sector de alimentos anda en 8.6, o sea, mucho más elevado que lo general, que era 6, pero eso hace 15 días. A estas alturas de la vida seguramente es mucho más. Y creo que el ama de casa o cualquiera que compra se encuentra que el día martes aparecieron los nuevos precios del combustible, elevados en 26 centavos lo menos, y ese mismo día, donde me daban a mí 3 aguacatillos por $1, ahora me dieron 2. Del mismo tamaño, pero ya solo 2. Y los costos no digamos de las carnes, que son ahora un lujo, lo que antes costaba $3, ahora vale 5. Entonces, es evidente que eso impacta, como decíamos, a las personas. Se come toda inflación, se come cualquier aumento de salario, y es el impuesto más terrible. Y es ahí donde yo creo, ahí está la pregunta, ¿qué hacer? Creería yo que la llegada de un nuevo funcionario, sobre la base de darle la seguridad alimentaria al país, y es que en el país tenemos tierra, no podemos decir de que tierra no hay, si hay mucha tierra ociosa. Lo que pasa es que también este modelo de convertibilidad que hay es el que ha dado pie para que tengamos otro tipo de cultivos que obviamente son importantes, pero hemos descuidado aquellos que son los de producto de la canasta básica, ¿verdad? Hortalizas que las importamos en su mayoría de Guatemala, ¿verdad? El tema de lácteos que viene en su mayoría del sector de Nicaragua. Es decir, por ahí creo que debe de haber un enfoque bien pertinente para, digamos, darle un poco acompañamiento a esta expectativa que se tiene de duda de qué hacer para poder enfrentar paliativamente lo que puede venir a raíz de este tema del precio de los combustibles. Así como se escuchó, por lo menos en la primera entrevista o las primeras palabras del ministro interino de Educación, habría que esperar también las primeras palabras de este ministro interino de Agricultura para determinar por dónde va a orientar esa guía. Y quizá aquí lo más primordial es no solo valorar aquellas acciones que tengan que revertir con los costos de los productos, con los costos de los materiales para la producción alimenticia, sino con una nueva línea de cómo mantener y generar productos locales
para mantener esa seguridad local y que se abaraten los costos, porque en la medida que sea una producción local, los costos también tendrían que disminuir dentro de ese proyecto. Lo importante es que debe de haber inmediatamente una respuesta a todo esto. Claro, claro. Un comité, o medidas, no sé. Para mí estas cosas demandan planificación. Gabinetes de crisis, que se llama, que tienen capacidad de reformar lo planificado. El problema es cuando usted no tiene claro cuál es el plan y los ajustes de ese plan, que los tiene que hacer pues un equipo con capacidad técnica para hacerlo, principalmente en un área como el sector agropecuario. No hay ninguna duda que, a diferencia del sector industrial, el sector agropecuario no es de enchuflar y desenchuflar la producción de huevos o de hortalizas. No, debe ser una cosa planificada, donde implica tecnología, donde implica educación del productor, etcétera. Es decir, hay una serie de factores que se tienen que tener en cuenta para la producción del sector agropecuario. En este momento, el problema más importante para el sector agropecuario es el costo de los agroquímicos inmediato. No hay ninguna duda también que el tema del transporte afecta, porque llevar o traer, solo para decirle, es un derivado. Viendo bajar esos camiones de allá de Las Pilas y de Miramundo con repollos, ¿cuánto cuesta llevar eso ahora? Así es. Hasta anoche me lo decía mercado. Alguien en radio cuando teníamos el debate político semanal, Ernesto. Recuerden que las verduras viajan en camiones. Por eso. Claro, por eso. Claro. Pero el sentido Entonces, aquí el tema medular es qué hacemos con el combustible, cómo prepararnos para el tema de los combustibles. Lo decían ayer los industriales y el sector comercio, lo decía, ¿verdad? Que dos grandes problemas que se pueden presentar es la escasez del tema combustible y el tema de materia prima, creo que hablan de la industria del plástico. Que tiene que ver con el petróleo. Tiene que ver con el petróleo. Claro, entonces en esta línea hay dos razones por las que creería yo que se puede hacer un cambio de un funcionario de manera drástica sin tener alguna valoración personal, como por ejemplo cuando es por salud u otra situación, que el mismo funcionario es que nos expresa muchas veces, ¿verdad? Que se retira por cuestiones personales y queda limpia su imagen. En este caso es por casos de corrupción que se puedan encontrar, o de verdad por un giro de línea que no se ha presupuestado hasta ese momento. Lo que a mí quizás me cuestiona un poquito más es que los tiempos de desarrollo de las políticas de gobierno son muy cortas, digamos, son 5 años, y que en 5 años tengamos 2, 3, 4 ministros de una misma cartera. Eso desfavorece, pues, porque no se lleva una línea de acción o por lo menos un cumplimiento de lo que se desea. Quizás por el mismo hecho de que no hay claridad en esa misma política de lo que se está haciendo. Entonces, acciones concretas, sí, para remediar problemas actuales, como por ejemplo los costos de los agroquímicos, sí, muy bien, pero también esa línea que nos lleve a orientar políticas alimenticias a largo plazo. Y ver el tema también, el problema es que el actual gobierno, la actual administración, me parece que se caracteriza por priorizar el tema mediático, es decir, qué cosas impactan mediáticamente en favor de la imagen tanto del presidente como de su gobierno. Para mí el tema de educación, pues eso es mucho más impactante, reparar escuelas que están dañadas, eso se ve, ahí está la obra, me explico, pero estar hablando de reformas educativas y de cambios que va a haber resultado en 10 años, pues no pareciera eso ser en una visión de impacto, aunque es lo más importante. Sí, en toda la línea. Pero no es sin el impacto. Correcto. En este caso, el sector agropecuario, por ejemplo, uno de los obstáculos que algunos han señalado, mire, el gran problema en El Salvador es que no hay una inversión grande en el sector agropecuario para su modernización por el problema de la tenencia de la tierra, porque hay un límite que está en la Constitución de la cantidad de hectáreas que se pueden tener. Rompamos con eso y permitamos que se pueda tener lo que sea
Y esas propiedades, como muy bien dice Ernesto, que muchas veces están en cooperativas o en otros o con no otros son cultivos. utilizados. Bueno, sabemos que el tema de la caña ha acaparado la mayor parte de tiempo. Ahora, otra vez, todo eso tiene que ser planificado. ¿Qué quiero? Porque si me decís a mí, necesito que haya mayor inversión, ¿en qué? En caña. Sí, caña porque es un cultivo mucho más fácil, tiene precios mucho más estables, ¿me explico? O sea, no decimos que es malo, genera empleo en el campo, de acuerdo. Manera. El punto es cómo diversificar y volver a recuperar todo ese aparato agrícola que se desmontó en el 89, cuando se inició aquel proceso de reconversión económica del país y entrando a todo aquel esquema de... ¿Cómo establecemos garantías? El ajuste estructural que la gente va a tener alimentos, que los granos básicos van a ser accesibles y la canasta básica no va a subir exageradamente. Esas son las cosas que el sector agropecuario, yo espero que el nuevo ministro, que según decía Ernesto, es alguien que de conocimientos y de negocios, pues vea que el negocio del sector agropecuario, o sea, todo, porque no es solamente la producción, la producción, pero es la comercialización también, el rol que juegan los intermediarios. Muchas veces el agricultor recibe el 10% del precio que paga el ama de casa en el súper y el 90% se queda en los intermediarios. Si sube el costo de la producción, ya ni siquiera el 10% me va a quedar. ¿Me explico? Entonces, yo creo que ahí lo que no han entendido debe tomarse en cuenta. Dice Ulises Martínez Rosales, gracias por escribirnos, de verdad. Dice aquí lo que estos técnicos y el entrevistador no entienden es que es momento de reactivar instituciones que legalmente siguen vivas. El IRA fue desmontado, dice, en aquel entonces, ¿verdad? Hablamos de este ajuste estructural que creo que fue la administración primera que hizo la administración cristiana y creo que fue donde se desmontó el IRA, ¿va? Sí, porque se entró a aplicar el modelo de ajuste, el ajuste estructural. Así como religión, entonces... Sí. No se preocupaba. Y es interesante, por eso es que, bueno, ahí les estoy preguntando a todos nuestros televidentes en esta interacción, ¿qué medidas creen ustedes se deben de tomar para poder enfrentar esta situación? No, y hay un factor también clave, Ernesto y Jorge, que hay que tomar en cuenta, y es cómo esta línea de producción y comercialización de alimentos casa dentro también del esquema, no digo modelo, sino que esquema económico que está... valorando el actual gobierno, está implementando el actual gobierno, en el sentido de que se valora que hay un esquema más de economía digital, más de economía abierta. Entonces, ¿cómo casa este factor de las políticas agrícolas que tal vez no van en compilación con aquellas medidas económicas que ha implementado anteriormente el actual gobierno? O sea, dentro de eso, por eso es que quizás me parece interesante dentro del perfil del nuevo ministro, su formación profesional en economía y también de comercio para visualizar eso, que no solo es el factor de producción, sino también cómo se va a llevar sobre todo a la parte interesada, que es la población, y que vea esta población un impacto positivo en su medida, en el sentido de que sea producto de buena calidad, pero también producto de bajo costo. Ahora, cuando se aborda este tema del precio de los combustibles, sale a relucir el tema de los impuestos que tiene grabado el precio. Pero también inmediatamente viene la reacción de quienes creen que no es conveniente, pues porque a partir de ellos es que el gobierno logra capitalizar fiscalmente parte de su partida de dinero para poder impulsar programas. Si los quitas, afectas entonces los ingresos del Estado. A ver. Ahí está la disyuntiva, ¿no? A ver, hay parte de los impuestos, porque son eso, nadie me lo dice que por mi gusto pago tal cosa. Estos impuestos incluye, por ejemplo, una contribución para el fovial. Eso implica reparación de carreteras, etcétera, en un momento en que hay un daño evidente en las vías. Incluye una cosa también importante, que es el subsidio al gas licuado,
que es el que permite precios de pupusas y tortillas que se hacen y que van al ama de casa o a aquel que consume. Genial. Pero entonces, frente a una situación de crisis que tenemos, ¿qué medidas tendría que tener para reducir impuestos, aunque fuese temporalmente? Temporalmente, decir, bueno, miren, en los próximos 3 meses, mientras 6 meses, tal vez se pare esa carajada y podemos ordenar, y al mismo tiempo, ¿cómo reduzco gastos? ¿Cómo reduzco gastos que iba a hacer o que estoy pensando y que digo mejor no? Y eso me permite, entonces, por un lado, a los menores ingresos que voy a tener, los voy a compensar con reducción, como hacen uno en su casa, pues. Debe de ser de amplio consenso eso, me imagino, ¿no? Entonces, debe de ser un comité que examine todos esos escenarios. Sí, claro. Entonces, ahora, esas decisiones son las que se tiene que sentar el gabinete económico con técnicos para ver que esas medidas que estamos hablando. Yo creo que la decisión es: enfrentemos esto de la mejor manera posible, con los menores costos posibles, y reducirle a la población, a donde sea, hasta donde es posible, estos costos en algunas cosas. Es evidente que el gasto del combustible, el gobierno dice muy bien, mire, no depende de nosotros el precio. Claro que no depende del gobierno el precio, sí, pero sí depende del gobierno qué medidas voy a tomar para paliar esto, aunque sean medidas temporales. Y tenemos una noticia que publicó uno de los matutinos y decía: conflicto Rusia-Ucrania obligará a actualizar agendas y modelos. Lo decía el vicepresidente de la República, en términos de poder, digamos, advertir lo que podrían ser lo que estamos hablando hoy en día, ¿no? De los efectos per se que está generando esta crisis, llevando al encarecimiento digamos, a elevar precios en el tema del combustible, de la cual pues todo el mundo y el problema es que ya veníamos con inflación, como dije, o sea, aquí lo que estamos haciendo es que nuestro país tenemos, o el gobierno tiene menos espacio de maniobra, porque ya venían problemados, sin que el petróleo hubiera llegado a los precios que ha llegado. Imagínense ahora a los precios en que está. No, y el punto es que no es solo determinar si se congelan, eliminan ciertos impuestos sobre la gasolina, o el combustible en general, ¿verdad? Sobre todos estos procesos, sino que medidas también que vengan a regular o por lo menos a fiscalizar esos procesos. El ejemplo que traíamos y que va todo concatenado con la producción alimenticia. ¿Cómo es que, por ejemplo, a don Jorge dice, bueno, antes me vendían 3 aguacates y ahora solo 2. Pero si ayer me anunciaron que esto incrementa y ahora ya solo me dan 2. O sea, ¿cómo es que ese aguacate que se trajo una semana anterior ya venía es con como un el tema del combustible? Ya, lo decía ayer el diputado Romeo Auerbach en el debate político semanal en radio. Decía, mira, hay otras cosas que yo también no entiendo. Y yo le dije, mira, me sumo también porque yo tampoco entiendo esa fórmula. Tú compras la pipada ahora, ¿sí? A $100, ¿sí? Pero mañana se anuncia que incrementa a 150. Pero esa es la que ya traían. Pero la que ya compraste tú y con la que estás vendiendo en bomba, la pones a 150. Claro. No entiendo. Yo, perdóneme si no soy gran oficial de eso, debe pero aclararse. Debe de aclararse, porque lo estaba diciendo y es un punto elemental, lo voy a decir con nombre y apellido, Romeo Auerbach, que es panelista en el programa de radio, y entonces, lo estaba acotando. Y él, siendo legislador, podría ser un punto clave para llevarlo. Sí, claro, pero eso implica también regulación de todos estos procesos, porque es evidencia de que se puede tomar la política, pero ¿quién la está fiscalizando? Porque entiendo, es una fórmula, pero es una fórmula, no sé, ¿verdad? Aquí se han hecho... ¿Y cómo se aplica? ¿Verdad? Se han hecho de tripas, corazones y pues te lo venden como corazones, pero es tripa. Y ahora en situaciones como esta es cuando más se necesita información oficial y que diga, por ejemplo, ustedes hablaron de esta nueva comisión de auditoría. Genial, pero al mismo tiempo me dicen, sí, Jorge, pero ahí dice que la información que adquieran va a ser confidencial. Va a ser confidencial. Okay. ¿De qué diablos? Sí. La salida, dice don Miguel Carballo, muchísimas gracias, dice don Miguel Carballo, la salida no es reducir impuestos, Ernesto, la salida es aumentar la invención, o sea, ser creativos en esto. Sí, y aquí es donde podría venir, ¿no? esas políticas que son las que esperamos que ahora se generen. Vamos a seguir hablando de esto. Mire, a propósito me preguntan, ¿cómo ven ustedes este tema de Estados Unidos
y esta relación con Venezuela, ¿no? Bueno, vamos a conocer la opinión de ustedes con relación a este tema, de que en su momento, pues, una fuente del gobierno de Venezuela incluso ha informado que como resultado de la discusión durante el fin de semana que hubo, hasta ya comenzaron a liberar a ciertos presos estadounidenses en Cuba, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esto cuando regresemos. Son las 7 de la mañana en punto. A las 7:15 estará con nosotros el ministro de Salud, Francisco Alavid, para poder hablar también del tema del COVID en el contexto en el que nos encontramos ahora. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Josué de León dice: don Ernesto, ponga un negocio usted para que vea cómo es la inversión, a ver si le resulta vender barato y después comprar caro. Es otro buen elemento también. Gracias. Sigan aportando. Vamos a tomar en consideración las opiniones de ustedes. Pausa. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, a todos y cada uno de ustedes que están participando. No puede haber más inversión en un país con cierta inestabilidad política, dice otro televidente. Es de esperar qué es lo que qué es lo que puede venir. Si lo que hay que hacer es tomar precauciones y ser más austeros incluso también en la familia. Yo creo que también aquí entra en juego no solo un modelo de administración pública que nos permita paliar la crisis en términos macro, micro, sino que también ya intrafamiliares. Sí, claro, ese es un elemento particular que hay que ver, que también se hace no solo a nivel de gobierno, sino a nivel de familia, porque si bien los altos precios de los combustibles generan impacto en todos los entornos sociales, pero igual, ¿qué hago yo para hacerlo? O sea, salgo a largas distancias, corro el vehículo, etcétera, de elementos. Y también, se lo decía acá a don Jorge, de que estas medidas en cierto momento se establecen más a nivel macro y beneficiando a la gran empresa, o sea, digo, a los grandes productores para la inversión grande, pero también aquellas acciones en lo micro que también puedan favorecer a las familias, eso también se debe destacar dentro de estas políticas. Lo que decía ahí un televidente respecto a decir, mire, no se trata de eliminar impuestos. Así, sino de ser más creativo. Es que el punto es que no es una sola medida, es que es un paquete de medidas a tomar, algunas temporales, otras más permanentes. No hay ninguna duda que si necesito más ingresos, debo tener más actividad económica. Ya se consigue con inversión. ¿Qué estamos haciendo para generar atractivo a la inversión en actividades productivas? Porque no es inversión de casino, sino que me refiero a inversión productiva que genere empleo, que genere valor agregado, etcétera. Eso, el inversionista, así como estamos, a mí me parece muy difícil en vista de, bueno, los bonos nuestros ya cayeron a nivel récord, estamos a 19, o mejor dicho, a 21 centésimas, de diferencia con Argentina. Con una diferencia, Argentina va a firmar hoy o mañana ya el acuerdo, porque el Congreso va a aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, nosotros vamos a estar todavía peor que Argentina en un momento. ¿Por qué digo esto? Porque de eso depende, bueno, voy a invertir o no, si el costo, si el riesgo, de mi inversión es grande. Eso implica un inversionista necesita un ambiente de seguridad jurídica, un ambiente de tranquilidad política, etcétera. Eso es importante. No hay ninguna duda que el gobierno, una de sus tareas tiene que ser buscar acelerar la inversión, que también se ha reducido, la inversión directa. Ese es otro tema. Y con respecto a lo de Estados Unidos que agregaba, que creo que es un tema que no yo solo digo que mi abuelita decía, el amor y el interés se fueron al campo un día. Pudo más el interés que el amor que le tenía. Yo creo que es un pragmatismo. Primera vez que escucho eso, pero está bueno, ¿va? Es de lo más pragmático de este mundo. El amor y el interés se fueron al campo un día. Pudo más el interés que el amor que le tenía. Entonces creo que exactamente eso Guaidó lo debe estar pensando de esa manera. A mí me parece que
el negocio, la necesidad de garantizarse combustible es más importante para los Estados Unidos. En diplomacia es no hay amigo, hay interés. Hay interés, es correcto. Aquí es donde se valora mucho. Y voy a soltar a esos señores para darle un poquito de matiz. Pero esto, a qué riesgos? O sea, aquí el punto también es que el presidente Biden enfrenta una situación de impacto dentro de la popularidad bastante baja. Andaban cerca del 29% de aceptación en estas últimas encuestas que se tenían. Y es que aquí es donde se valora exactamente eso, que política se puede traducir como interés. Es decir, cómo de la noche a la mañana puede cambiar un discurso de todavía en enero estar diciendo, no, nosotros reconocemos a Guaidó como presidente interino de Venezuela, claro, pero ahora negocio con Maduro. Entonces esa es una situación complicada. Y aquí es donde también viene a valorarse otro tipo de políticas o acciones que se han estado mencionando dentro de la gestión en Washington, que entonces ahora quedan en duda. ¿Con qué intereses se han dado? Bueno, de hecho, uno de los asesores el presidente Biden indicó, bueno, hay que poner los ojos en El Salvador para que no se genere lo mismo que en Venezuela. Ok, pero ahora Estados Unidos negocia con Venezuela y le quiere bajar todas aquellas acciones, para sobre todo comerciales, para tener unas relaciones de este tipo. Entonces, ¿dónde está esa disyuntiva? ¿Dónde queda la idea ese tipo de intereses? El acuerdo busca flexibilizar las medidas que había impuesto a Estado o restricciones que había dado precisamente a Venezuela, ¿no? A cambio de petróleo, que el petróleo se lo venda a ellos y no a Rusia. Claro, el problema es que Venezuela desarticuló la capacidad técnica para producir el petróleo. Entonces no es que en Venezuela pues estará en la tierra, pues, pero de todo el Orinoco lo tienen. Y eso a convertirlo no es fácil. Es que Venezuela pueda abastecer la misma cantidad de petróleo que Rusia. Claro, y claro, esto es el resultado de la decisión de los Estados Unidos de suspender las importaciones de petróleo ruso. Más afectado va a ser Europa, porque depende mucho más del gas. Más que del petróleo, del gas, que es otra cosa que no hemos dicho. El gas también para Europa es vital. Buscar un nuevo proveedor o buscar sustituir el gas por otra fuente energética no es fácil ni es inmediata. Pero bueno, esos son los efectos que tenemos de esta invasión. Yo no me puedo dejar de insistir. Es una invasión de Rusia a un país que tenía su propio gobierno, sus propias leyes, sus propios espacios. Y bueno, no me puedo quedar callado, perdón que me metí en otro tema, pero cuando yo veo un hospital de niños destruidos, niños muertos, por Dios, no puedo dejar de decir, mire, eso debe de condenarse, hombre. Claro. No puedo yo permitir que se quedemos tranquilos viendo eso que está pasando. Ninguna guerra es buena, por Dios. En la guerra perdemos todos y no hay justificación ninguna a una acción militar. Y cierro con otro dicho: somos arrieros y en el camino andamos, hoy por ti, mañana por mí. Tanto los Estados Unidos como Rusia acostumbran invadir cuando les ronca la real gana. Checoslovaquia, si usted quiere, solo para acordarse. Sí, pero República Dominicana para empezar, con los Estados Unidos, etcétera, Granada, Panamá. Entonces, si eso es así, yo mejor no me metería, sino es a condenar toda invasión, porque ¿quién dice que mañana no se le puede ocurrir hacerla conmigo? Sí, claro. Entonces, este factor de las nuevas decisiones de el gobierno del presidente Biden, pues pueden afectar no solo a nivel de credibilidad, sino que también a nivel de sus procesos de relaciones con otros países que puedan ahí identificar, bueno, entonces, ¿de qué lado está? Criticar a un gobierno autoritario, a un gobierno diferente al que valora la democracia, pero ahora te llevas bien con él, solo por intereses. Claro. Y claro, Estados Unidos
tiene cómo mantener. O sea, creo que reservas petroleras tiene Estados Unidos hasta para regalar. El punto es cómo se vincula esto con otros intereses de tipo económicos y comerciales que puedan darse. Esto va a tener sin duda alguna va a tener un impacto en la política de Estados Unidos. Ya lo está teniendo. Definitivamente. Marco Rubio fue el primero, el senador de la Florida, salió al paso de decir que... No hay ninguna duda, Ernesto, que esto, la migración... va a dañar enormemente a los demócratas. Para mí, ya a estas alturas, estoy convencido que los demócratas no ganan la siguiente elección. Independientemente de quién sea el candidato, creo que los republicanos tienen mayores posibilidades de ganar. Ahora, considerar que el candidato republicano es el señor Trump también no es fácil pensarlo. Cada vez más le van a aplicar definitivamente los juicios que tiene pendientes por el asalto al Capitolio y esas cosas. Entonces, pero seguramente los republicanos buscarán un candidato de menos conflictivo como para garantizarse ganar. Eso va a afectar definitivamente o va a determinar cosas en nuestros países, claro que sí. Como sea, el presidente pareciera que el presidente Bukele le apuesta a que el 24 va a ganar los republicanos y va a tener para volver a tener una mejor relación nuevamente con Estados Unidos. Esa apuesta, si fuera Trump, no tendría yo dudas y acompañaría al presidente en esa especulación. Pero si no es Trump, pues no estoy seguro qué cosas puede pasar en pero nuestra por lo menos relación. a nivel ya de planteamientos de relaciones diplomáticas, sí creo que favorecería del lado de El Salvador, sea quien sea el mandatario o por lo menos el candidato que llegue por parte de los republicanos a mantener nuevamente ese vínculo entre El Salvador, entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de los Estados Unidos. Claro. Entonces sí, se ve impactado a nivel no solo de imagen del presidente Biden, sino de todo el proceso electoral. Ahora, ¿será que nosotros estaríamos también, ya regresando al tema de las medidas a tomar, tenemos claro sobre esta situación de cómo enfrentarla? Porque ya Panamá lo hizo, lo ha hecho Costa Rica y han tocado el tema de la estructura del tema del combustible. Combustible, porque Ernesto, todo apunta a que el problema es combustible. Es que, miren, aquí me está diciendo un televidente y le agradezco muchísimo, me encanta cuando opinan y lo hacen con el debido respeto. Dice que Ernesto, no nos demos paja, si el problema es qué hacemos con el combustible. Si ese es el que lleva y trae a Raimundo y todo el mundo, perdón con el nombre que dice acá. Así lo dice de una manera claro, muy entendible. En el transporte colectivo, el 80% de la población se utiliza el transporte colectivo para ir a trabajar. ¿Verdad? Sí. Dice ahí, las verduras, toda viene en camión, no viene en barco ni en avión. Pero es que hablar de medidas es hacer relación a decisiones que van a actuar a corto plazo y pueden aliviar a corto plazo. Es como que si yo tengo una enfermedad, ¿qué tomo? Una pastilla para aliviar ese momento, pero sé que no va a atacar la enfermedad, sino que solo la va a aliviar temporalmente. Una reforma va mucho más allá de eso, porque la reforma debe ir vinculada a otros factores que complementen o ataquen esa enfermedad. Por ejemplo, medidas económicas, sí, no únicamente tienen que ver con las disposiciones del precio del combustible, sino que tienen que ver con otros elementos, reforma del modelo económico. O sea, que tanto, si bien se apuesta para la inversión, pero siempre pensando a gran escala de grandes empresarios, pero la inversión micro, de aquella que se puede hacer localmente, del cultivo de huertos a nivel familiar, por ejemplo, de esa cultura que se puede hacer a nivel comunal, no se está valorando, de esa educación de producción alimenticia local tampoco se genera. Entonces, sí, están bien las medidas porque pueden disminuir el impacto a corto plazo, pero las reformas
van mucho más allá y sobre todo a nivel del modelo económico que tiene que verse en todas las esferas. Por ejemplo, hablar del transporte, hablar de la medida económica no solo tiene que ver con la gasolina, tiene que ver con la redistribución del transporte. Si el 80% utiliza el transporte, pero bueno, ¿cómo se vincula eso para favorecerlo, para disminuir el tráfico, etcétera? Voy a hacer una pausa y hablemos porque el tema del transporte también es otro de los grandes, que ahí estaba el Citran, no sé qué pasó, que era una figura pública privada que podría haber sido un buen, digamos, alivio, ¿verdad? En cuanto a mantener el precio sobre la base de estas necesidades que se tenemos. Voy a la pausa y regreso con las conclusiones del programa. Diálogo con Ernesto López. Gracias. Vamos a la parte más concluyente del tema que hemos abordado con nuestros invitados esta mañana, Juan Maldonado y don Jorge Villacorta, y es el tema del transporte colectivo, el Citran, por ejemplo. Lo último que supe fue una nueva resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia en la que le da 1 año para que se resuelva este problema a la Asamblea Legislativa. Este podría haber sido un buen momento para la operatividad en la cual se mantuviese los precios basado en una política de subsidio directamente a un sistema que nació con todos los problemas, pero de alguna manera representaba un primer paso hacia lo que se dice la modernización del transporte colectivo. Sí, no hay ninguna duda que el sistema de transporte colectivo, distinto a este montón de unidades, ¿sí? Me parece, eso es lo correcto, y la ampliación de un sistema como ese, que por lo menos tuviera unas 2 o 3 líneas que permitiera el transporte de oriente a poniente y de sur a norte más fácil, eso resolvería al ciudadano costos y al país también. Claro, el problema es, el caso del Citran, el problema es que comenzó mal porque lo manejaron mal desde el punto de vista de interés, perdóname, económico. Son de los errores, por no decir cuasi estupideces, de la gente del FMLN que manejó eso. No hay ninguna duda que eso era situación ilegal, no se hizo como se debería hacer, una concesión, que para eso hay una ley de concesiones. Ahora, de nuevo, la Corte le exige al legislativo que resuelva eso, porque está ahí entrampado por razones de carácter legal. Son de las cosas que la Asamblea debería hacer. Ahora bien, es evidente que la Asamblea hace y toma decisiones que el Ejecutivo le plantea, no hacen otra cosa. Tan es así que hay un diputado que dice: yo voy a votar por las 92 leyes que manda el presidente, no las he leído, no sé cuáles son, pero voy a votar por ellas. Por Dios, ¿qué clase de parlamentario es ese? Pero bueno, eso es lo que se tiene. Sí. Por consiguiente, el Ejecutivo es quien debe de acelerar el proceso para que la Asamblea dé la bendición de lo que tiene que hacerse para que funcione el Citran, que cumple un determinado servicio bueno para la población. Okay. Para mí 2 cosas importantes, Ernesto. Uno, que el mismo gobierno a través de la Asamblea debe retomar nuevamente el poder del transporte público, porque aquí el poder lo ha perdido, solamente se ha generado como el valor de la concesión, pero las gremiales de transporte siguen dominando. Entonces debe ser el mismo Estado quien vuelva a retomar el manejo de esto. Y 2, la idea del Citrans me parece muy buena y de hecho fue muy funcional para la población. Aquí es donde venimos. Es una medida que, digo, en el sentido funcional, era beneficiosa para la población. Porque las unidades hayan de estar. Claro, estarán con el mantenimiento, me imagino que ahora sí. No estamos diciendo de que vuelvan a ser los mismos empresarios o las mismas personas que vuelvan a retomar, pero que la idea del proceso de Citran funcione, porque la población se veía beneficiada en el sentido de un transporte más seguro, más rápido y más económico. Interesante, buen punto en la conclusión. Gracias, les agradezco el que hayan venido esta mañana y nos hayan también dado sus puntos de vista a este tema que sin duda alguna va a seguir generando y despertando muchas inquietudes. Gracias, Juan. Salud. Gracias, ingeniero. Le agradezco muchísimo la gentileza de acompañarnos. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, el ministro de Salud, Francisco Alavid, nos trae también importante información sobre el estado actual del COVID y otras enfermedades que están siendo atendidas desde la perspectiva sanitaria en nuestro país. Vamos a la pausa.
Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a esta segunda parte del programa a conversar con el ministro de Salud, Francisco Alaví, a quien le doy la más cordial bienvenida y que nos va a poner al tanto sobre el estado actual de la pandemia y otros temas importantes de la cartera. Gracias por acompañarnos, ministro. Bienvenido. Gracias, un placer poder estar siempre informando a la población. Buenos días a todos los salvadoreños y sobre todo que se informan diariamente sobre el acontecer nacional en salud importantísimo. ¿Cómo se ha logrado de alguna manera superar o tomar todas estas, digamos, observaciones que se han hecho en cuanto a el nuevo producto que se está dando dentro del kit para el COVID, que es el Molnupiravir, que de alguna manera pues tiene ciertos, digamos, elementos que pueden ser usados o lo pueden usar por determinadas personas, por niños, etcétera, etcétera, ministro? Sí, muy bien. De verdad se ha tenido una buena aceptación. Primero que nada, dentro de la información, siempre hacemos una doble verificación. Aparte de la información que se ha brindado a través de los medios de comunicación, también se hace una verificación con el call center del sistema de emergencias médicas a través del Ministerio de Salud, con lo cual verificamos que cada paciente pueda recibir su kit, pero sobre todo cumpla con las indicaciones de quiénes van a recibir ese kit, quiénes son las personas que reciben ese kit. Toda persona arriba de los 18 años, personas que no tienen bajo un desarrollo del embarazo, por supuesto, y todas las personas que estén desarrollando en ese momento el COVID. ¿Cuáles son como los parámetros, aparte de cumplir esos 3 criterios que debemos tener? Una prueba PCR o antígeno positivo que nos permite estar seguros que estamos ante un contagio de COVID. Esto no funciona más si lo tomamos por más de 5 días, que es el tratamiento que está recomendado, o si nos tomamos uno previo a como una profilaxis para no contagiarnos. No, definitivamente esto solo funciona en la inhibición de la replicación viral. Detiene cuánto se multiplica el virus, y esto es iniciando el tratamiento en los primeros 5 días de identificarse el contagio. Ahora, todas estas series de observaciones o críticas o cuestionamientos que se le hacían, de alguna manera decían de que no había todavía una condición per se de prueba de este producto para que tuviese ser aplicado a una persona. No, para nada. Esto había estado demostrado en los países, en las zonas de Europa, en países también, ya se estaba utilizando en Sudamérica. Bueno, ¿qué ataca directamente el Molnupiravir? Yo quisiera hacer mención de esto. Recientemente, hace un par de semanas, Estados Unidos anuncia la implementación de la pastilla antiviral a todo a nivel nacional en su país, y una muestra como El Salvador siempre ha estado un paso adelante en las decisiones más importantes en el manejo de la pandemia. ¿Cómo funciona el Molnupiravir? El Molnupiravir tiene un efecto inhibiendo, generando unos errores en la cadena del RNA del virus, en este caso del SARS-CoV-2, y genera que estos errores frenen o inhiban la replicación viral. Entonces, esto genera que de alguna manera el virus que está creciendo y que para crecer se multiplica, ya no lo pueda realizar porque su cadena tiene un error a través del RNA. Y eso, de alguna manera, evita que la agresividad de este virus se pueda dar, y esto a la vez se trae como un buen resultado una disminución de casi el 50% de la mortalidad de los ingresos hospitalarios que se puedan tener de un paciente que se contagia con SARS-CoV-2, y por ende también podemos tener el resultado de una disminución de cerca de más del 50% de los ingresos de las mortalidades a causa del COVID. Eso, unido al buen efecto que ya tienen las vacunas en la prevención, nos da un resultado muy favorable, y es así como estamos viendo que El Salvador, gracias a Dios, en este momento y a todo el esfuerzo de cada uno de los salvadoreños, estamos reportando una de las cantidades más bajas de casos, y eso es importante mencionarlo, cerca de menos de 430 casos confirmados por día. Eso es un muy buen resultado en este momento. A nivel internacional vemos países como en Centroamérica, como Costa Rica, que está manejando entre 1.400 pacientes, 1.500 pacientes confirmados por día, y definitivamente es una muestra de los resultados de ambas estrategias. Doctor, hace 15 días estábamos hablando, creo, de ese pico. No sé si tenemos ahí la estadística de archivo. Estábamos hablando que se nos estaban disparando casos, y advirtieron especialistas, creo que usted mismo me dijo, pero esto va a bajar en marzo, me dijo. No sé si usted mismo lo dijo acá. Es correcto, eso fue una de las características particulares, que este incremento pues tiene una efervescencia dadas las características de Omicron, y si ustedes pueden observar,
ha habido un incremento, pero también ha habido una disminución bastante rápida en el tiempo. Cuando nosotros vemos el espacio que existe entre la curva del primer incremento de casos, del segundo y del tercer incremento de casos, hemos visto cómo se van prolongando en tiempo. Eso quiere decir que la elevación duró más tiempo y la disminución duró más tiempo. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de ese espacio de tiempo, quiere decir, ahí lo estamos viendo justamente, cuando ustedes se dan cuenta, en meses son cerca de 6 meses en el tercer incremento. Pero cuando nosotros vemos el cuarto incremento, que es el que estamos ahorita viendo en pantalla, vemos cómo aumenta y disminuye en cuestión de un mes. ¿Vea? Esta disminución en tiempo, en cuestión de un mes, nos dice a nosotros que la cantidad de afectaciones pues no ha sido tan alarmante como lo que observamos en otros espacios, porque han sido pues mayores en tiempo. Ahora, un dato importante es, pero me dirá, ¿la curva se ha elevado mayor? Sí, pero tenemos que tener también en consideración algo. Duplicamos la cantidad de pruebas. Y al duplicar la cantidad de pruebas, nosotros inmediatamente pues vamos a captar más pacientes porque realizamos el doble de la cantidad de pruebas. Entonces es un dato que hay que tener en cuenta. No quiere decir que Omicron no sea una de las variantes que tiene mayor facilidad de transmisión. Claro que sí tiene la mayor facilidad de transmisión y ha estado demostrado a nivel internacional, pero también es una de las variantes que ha demostrado pues no tener tanta agresividad. Y en combinación de una buena estrategia de vacunación, en combinación de tener un hospital para poder atender a aquel paciente que requiere tratamiento, medicamento, insumo y por supuesto incluso la incorporación del antiviral, esto trae buenos resultados en los territorios. Doctor, aprovecho, tengo que preguntárselo, y esta información que salió de una universidad alemana en la que analizaron las estadísticas que reportaban los gobiernos de muchos países que pertenecen a la Organización Mundial de la Salud, y encontró ciertos indicios de manipulación maliciosa en el caso del país. ¿Cómo se ha visto esto? Mire, definitivamente existe mucha información a nivel internacional y existen muchos entes que tienen pues análisis e investigaciones específicas en ciertos temas. No podemos comparar las estadísticas de cada país porque cada análisis estadístico se va haciendo en base a los parámetros y en base a la estipulación del manejo que cada pandemia tiene. Cada país designó cómo iba a manejar su pandemia, cada país designó qué parámetros iba a valorar, cómo se diagnosticaba o cómo se prescribía un caso, un nexo, cómo se prescribía el hecho de poder tener, nosotros vamos a tomar antígenos o PCR, o nosotros vamos a hacer ambas, antígeno y PCR. Entonces hay mucha información a nivel internacional que para poder hacer un consolidado y decir que este país está teniendo similitud con este país es bastante complejo. Ahora, lo que sí le puedo mencionar definitivamente, y esto es un parámetro que no me va a dejar mentir, es la sensación y la visión de la situación actual en el territorio en comparación con otros países. Y es que ahorita estamos viendo en países a nivel internacional cercanos una situación difícil de aumento de pacientes en la red de hospitales. Y en el Hospital El Salvador no tendremos más de 200 pacientes por todos, sino es que son alrededor el día de ayer 120, 130 pacientes los que se estaban manejando al interior del Hospital El Salvador. ¿A qué quiero llegar? Que la disminución de casos, tal cual se ha venido mencionando en todas las ocasiones a través de los medios de comunicación y de los cuales nosotros hemos estado informando continuamente, tiene una comprobación con lo que está sucediendo en la realidad en el territorio. Entonces, partiendo de eso, nosotros podemos decirle con toda seguridad a la población, bueno, ahí está la información, están las situaciones, ustedes han visto cuando ha incrementado los casos, cuando han disminuido, y hemos visto cómo también la población ha notado esos incrementos y esas disminuciones de casos. O sea, hoy estamos alrededor de 400, decía. Hoy estamos alrededor de 120, 140 pacientes aproximadamente ingresados en el Hospital El Salvador. Eso es un dato muy bueno, eso es un dato que nos dice a nosotros estamos bastante bien en el país, en combinación con una disminución sostenida de 430 casos confirmados por día, que sigue esa tendencia. Pero no en estado de gravedad, vemos en poco. No en estado de gravedad. Pero sí son personas que tienen COVID. Correcto, pero lo importante es ver el comparativo. ¿Cuántos pacientes tuvimos alrededor de noviembre del año pasado, octubre, noviembre? 930 pacientes, en el pico más alto de la última elevación. ¿Cuántos pacientes ingresados estamos teniendo hoy? 120, 130, 140 casos por día ingresados. Ahora, ¿qué otro dato tenemos que observar? ¿Cuántos casos llegamos a tener? Cerca de 954 pacientes confirmados por día para enero de este año. ¿Cuántos casos estamos reportando hoy? Menos de 430. Y eso continúa en disminución. Y a eso se le suma que el incremento de las pruebas de tamizaje hace que la recolección de la data sea mayor. Entonces es importante ver cómo es congruente la disminución
de los casos, la disminución de los ingresos y lo más clave y fundamental, ¿cuántos pacientes se reportaron el día de ayer de letalidades y el día anterior? Un paciente con una letalidad de COVID. Eso nos dice, bueno, es congruente la cantidad de disminución de casos confirmados por día, la cantidad de ingresos hospitalarios y por supuesto la cantidad de letalidades. Queremos llegar a un momento en el cual pues no tengamos letalidades. Definitivamente cada día nos acercamos más a eso y es una alegría el poder decirle a la población, bueno, estamos saliendo adelante del COVID-19. O sea, en todo caso, sabemos que tenemos controlada la situación, ¿verdad? Si lo vemos desde ese, digamos, ángulo de números como tal. Y no solo el ángulo de números, sino que el ángulo de la percepción, porque la población se puede dar cuenta que ya no está pues en contacto, ya no tiene cercanía de una persona que está tan y ese grave. Es el otro elemento al que quería llegar. En medio de todo ese disparo que hubo y que muchos la padecimos, yo resulté en una segunda ocasión positivo. Tuve el proceso gripal fuerte de una semana, a los 8 días eso me pasó, no hubo fiebre, no hubo mayor incidencia de lo que ya se había hablado, que era más un pequeño dolor de cabeza y el resfriado fuerte. Eso fue gracias a estar ya vacunado, porque todo el mundo decía, mira, seguramente decía, es porque no me dio fuerte, porque yo ya estoy vacunado, ya tengo la segunda, otros la tercera, yo solo tengo la segunda. Totalmente, eso fue una de las características importantes que pudimos observar en El Salvador, ya que gracias a que todo el esfuerzo de la coordinación y de la estrategia de vacunación, El Salvador el año pasado había cumplido la meta que estaba predestinada para este año por la Organización Mundial de la Salud. Y es que El Salvador alcanzó el 70% de vacunación el año pasado. Eso es un dato importante. Ustedes pueden observar en las gráficas de la vacunación cómo ha sido importante. Ya a la fecha llevamos 10.234.262 dosis aplicadas. Esto es importante. De las primeras dosis ya superamos los 4.5 millones. Son, para ser exactos, 4.554.224. Segunda dosis son 4.246.224 dosis. Y terceras dosis son 1.404.506. Si nosotros nos damos cuenta, esto ya cumplió o superó el 100% de la meta establecida inicial, que eran 4.5 millones de salvadoreños, porque 4.5 millones que hemos superado ya recibieron sus 2 dosis. Y a eso se le suma que tenemos una tercera dosis y que hemos aplicado vacunación a extranjeros. Esto, haberlo cumplido en esa celeridad, haber tenido el 70% de la vacunación el año pasado y ahora estar ya alcanzando un 80%, nos pone al país en una situación, una condición mucho más segura ante el Omicron que otros países. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, la cantidad de casos de complicaciones y de ingresos que hemos tenido a causa de Omicron ha sido mucho menor que en países que nosotros podemos tener cercanos, pues como países centroamericanos, lo que está sucediendo en Norteamérica, en Sudamérica, en otros países de Europa. Entonces, ese comparativo nos demuestra de que ha sido de beneficio. Alguien me podrá decir, mire, ministro, pero nosotros hemos conocido de una persona que ha tenido una complicación a causa del COVID, de esta nueva variante Omicron, y estaba vacunado. Puede ser. ¿Por qué? Porque esto no solo depende de la variante o del virus en cuestión, en este caso el SARS-CoV-2, sino que también depende de las condiciones preexistentes de cada paciente. Sí. Por ejemplo, un paciente que está diabético conocido, pero que de alguna manera maneja sus glicemias arriba de 500, que ya el hemoglucotest solo le dice high, porque ya no puede ni reportar la cantidad porque se sobrepasa el nivel de glucosa. Obviamente este paciente, al tener una glucosa mal controlada más un COVID-19, aunque esté vacunado, la posibilidad de complicarse de este paciente es mucho mayor. ¿Por qué? Porque su estado metabólico a causa de la diabetes es más propenso. En pocas palabras, o sea, el que se muere tal vez a lo mejor por sus 3 dosis o 2 dosis no es precisamente por COVID, sino por las condiciones crónicas que ha tenido. Es correcto. Ministro, coronemos ya un poco y ojalá que sí sea, ¿verdad? Que esta sea la última de las, digamos, entrevistas que hablemos de COVID, porque ya esto desaparezca. Ya no vamos a tener picos. Es una pregunta bastante difícil de poder dar seguridad, pero es muy probablemente en la evidencia nos está diciendo que cada vez las elevaciones que puedan presentarse sean en menor cantidad y en menor intensidad, entonces probablemente no como las que hemos observado anteriormente.
significa de que vamos digamos, no va a haber ¿cuánta ola sería esta? Sería un nuevo incremento de casos. Probablemente no. Uh-huh. Probablemente no sea así. Creo que ya cerramos el ciclo creyendo que ya esto es un problema endémico. Ya, correcto. ¿sí? Eso es quizás la mejor interpretación. Se quedó como el dengue, que ya vamos a hablar del dengue también, porque entiendo que hay muchos casos. También se hablaba de que hay muchos casos de dengue también hoy en día. Las gráficas están, lo podemos platicar. Voy a hacer una pausa para que nos ampliemos con este otro tema y ojalá que el tema del COVID ya lo dejemos un poco para otra ocasión y hablarlo como algo cotidiano. Algo cotidiano. ¿No? Bueno, vamos a la pausa, pero no hay que bajar la guardia. Vamos a la pausa, Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno, ministro, vamos a hablar ahora de lo que es el dengue, porque se supone que también el tema de la pandemia del COVID nos concentró precisamente a atender esa emergencia que para nadie es un secreto, debió haberse atendido como se atendió. Pero también el país siempre ha sido de impacto con otro tipo de enfermedades, llamémosle ya casi endémicas, como el caso del dengue, que año con año lo tenemos. Y todo esto tiene que ver precisamente con el tema del zancudo, y para cual muchas instituciones se unen para evitar criaderos, fumigando, etcétera, etcétera, otras actividades. Cuéntenos sobre el tema del dengue. Sí, definitivamente es una enfermedad endémica que ha estado a través de la Aedes aegypti, que es uno de los zancudos transmisor del dengue. Es importante, esto forma parte de las arbovirosis, de las enfermedades que son pues muy características, que generan procesos febriles, malestar general, debilidad, dolor retroocular. Ahora, hemos observado cómo es tan importante porque hay una cuestión bien particular en el tema de las arbovirosis, y específicamente cuando hablamos del dengue, y es que la vida promedio de un zancudo puede durar aproximadamente 28 días, pero su replicación o su fase de crecimiento hasta estar en la parte adulta después de colocarse los huevos es aproximadamente de 7 días. ¿Y qué es lo duro de esto? Que después de 7 días el zancudo puede aplicar o puede estar depositando cerca de 150 huevecillos por día. Entonces, como nosotros podemos ver, esto es una situación que es ampliamente fácil de crecer y distribuirse en los países, y que debemos atacarlo en cada uno de los puntos. Por eso es que las recomendaciones van enfocadas a la destrucción tanto del vector, que en este caso es el zancudo adulto, como de evitar que esos huevecillos puedan desarrollarse en su forma adulta. ¿Cómo lo hacemos? A través de las campañas de fumigación. Y es por eso que desde enero de este año, a principios de enero, iniciamos una de las estrategias a nivel nacional de poder realizar el proceso de fumigación a lo largo del territorio, ¿verdad? Se ha implementado la fumigación convencional, que es lo que ustedes están viendo en pantalla en este momento, pero también hemos aplicado una nueva fumigación que se trata de la fumigación ULB. Esta fumigación ULB nos permite poder ampliar la capacidad de alcance de la distribución de la sustancia para destrucción del vector, y esta es prácticamente imperceptible. Ya no se ve esa gran cantidad de humo que se realizaba anteriormente con las sustancias que se utilizaban, y esto nos permite abarcar más. Pero también debemos de recordarle a la población que hay una parte importante, y es que la verificación, identificación y destrucción de criaderos de zancudo es una responsabilidad de todos. Todos los promotores, todo el primer nivel de atención va día a día a diferentes zonas del territorio, y cuando ven una llanta, cuando ven una maceta, cuando ven alguna basura que pueda aglomerar agua, se le da vuelta, se termina de destruir ese posible criadero de zancudo. Pero también necesitamos el compromiso de la población para poder realizarlo, el poder realizar la aplicación de la untadita que todos conocemos en las pilas, el poder poner el abate para prevenir esto. Para prevenir. ¿Tenemos problemas con el dengue? En este momento no estamos observando un problema en el corredor endémico, y esto es importante. El corredor endémico nos da los datos de 10 años, nos dice a nosotros que nos mantenemos en una zona de seguridad. Dentro de ese corredor endémico es considerado una zona de seguridad, y cuando ustedes pueden observar los datos, ustedes pueden ver que estamos todavía dentro de la zona de seguridad. Vamos a pedirle al cámara. Si nosotros podemos observar, hemos visto cómo viene la tendencia. La raya verde es la zona de éxito, entre la verde y la amarilla es la zona de seguridad, ¿verdad? Y entre la amarilla y la roja es la zona de alarma, y fuera de la roja es la zona de alerta. ¿Qué estamos observando?
estamos observando que la rayita negra se mantiene bajo la línea amarilla. Eso quiere decir que nos mantenemos dentro del corredor endémico de seguridad. Si bien es cierto, estamos en el parámetro alto. Entonces, es importante hacer énfasis en que debe de continuar todas las acciones de control vectorial, todas las acciones de identificación y destrucción de criaderos de zancudo para de esta manera pues no tener elevaciones. En este momento El Salvador está en zona de seguridad ante los casos de dengue. Es muy importante también tener presente algo y aquí quiero ser muy enfático. Recordémonos cuál es la sintomatología del dengue. La sintomatología del dengue son fiebre, malestar general, ¿verdad? Dolor de cuerpo, dolor de cabeza. Y esta sintomatología es una sintomatología muy similar a lo que se ha venido observando también con los pacientes que tienen síntomas leves de Omicron. Y es importante tener eso presente porque un incremento de casos en pacientes podría también de alguna manera estar relacionado. Y es ahí donde inciden mucho las pruebas de detección de los casos confirmados de dengue. Y en eso podemos nosotros tener una situación importante, ¿verdad? Que ustedes pueden observarla también en el corredor endémico, que cuando nosotros vemos los casos confirmados por dengue, nosotros estamos observando una cantidad mucho menor. Estamos observando cerca de un caso confirmado a la semana epidemiológica de este día, lo cual definitivamente no hay una gran variación cuando nosotros sacamos esa muestra ya para confirmarnos, bueno, esto sí se trata de dengue, es un caso la diferencia a comparación del año pasado. Entonces, en ese sentido nosotros podemos tener como presente ese análisis epidemiológico. Hay que estar seguros, bueno, los casos de la sintomatología que es tan similar podrían tratarse o de una situación febril por el mismo variante de preocupación Omicron, o puede tratarse de una situación muy particular de dengue, pero en ese sentido el corredor tenemos dice, controlado. Estamos en seguridad. Ok, lo tenemos controlado entonces el tema del dengue. Ministro, ley Nacer con Cariño. Cuéntenos un poquito esto, sobre todo el involucramiento de profesionales de la salud que estarán formando, que formarán en la ley Nacer con Cariño. Una pequeña introducción para esto. Es importantísimo, definitivamente esto va a ser trascendental en el tiempo, porque le va a dar alegría a la población, porque viene a reemplazar un montón de deficiencias que por años se acumularon. La ley Nacer con Cariño forma parte de una política que se llama la política Crecer Juntos. Esta política, que es impulsada por la primera dama, está básicamente enfocada al desarrollo infantil temprano, o sea, el desarrollo en los primeros años de vida, no solo del niño, sino que también pues del entorno familiar. Y como parte importante del desarrollo entre el previo al nacimiento y los 7 años, nosotros comprendemos el propio nacimiento. Entonces, ahí surge la ley Nacer con Cariño. ¿Qué tiene de importante la ley Nacer con Cariño? La ley Nacer con Cariño viene a implementar una serie de atenciones que son con un apego mucho más cariñoso, con un enfoque en el cual ese vínculo afectivo que se genera en el nacimiento no solo sea con la madre. Primero, no se pierda. Segundo, no solo sea con la madre, sino que sea con el entorno familiar, y eso genere una mayor unión en la familia y por supuesto se traduzca en desarrollo para El Salvador. Ahora, alguien dirá, bueno, pero ¿qué es lo que tiene de diferente esta ley? Incorporamos ciertas acciones que han estado recomendadas a través de la Organización Mundial de la Salud por años, pero que de alguna manera se utilizaban las recomendaciones de otro ente en su momento, que de alguna manera pues era orientado hacia otro tipo de atenciones. Como ustedes pueden observar, disminuimos ciertas acciones que no eran de beneficio a la hora del parto. Se preocupa por la población incluso previo al nacimiento, y es como surge ese llamado que hace nuestra primera dama Gabriela Bukele, en el cual pues parte de la iniciativa de aquellos profesionales de la salud que tengan el interés genuino de formar parte de esta ley. ¿Por qué? Porque necesitamos gente que tenga ese interés genuino por atender a la población de madres, de padres y de recién nacidos en este momento tan importante. Entonces, esta es una nueva ley. Esto es que va a tener que irse a la asamblea para hacer. Esta ley ya está aprobada. Ya está aprobada en términos generales. Esta ley ya está aprobada. La ley Nacer con Cariño ya está aprobada. Entró en vigencia hace un par de semanas, a finales del mes pasado. Eso es importante, finales de febrero. Y de esta manera ya se está aplicando a lo largo del territorio. Y esto permite que la implementación de técnicas, la implementación de un trato totalmente diferente para el paciente, que tiene un resultado impresionante. Y le voy a poner un ejemplo. Por años nos hemos acostumbrado a que en ese momento vamos en el desarrollo del embarazo 9 meses. ¿Y qué es lo primero que sucede cuando usted llegaba a un hospital para tener a su bebé? Lo primero que sucedía es que solo le dejaban entrar a la madre.
y usted se quedaba de lado, Sí. no le podía ver. Solo en los privados, solo en los privados, sí. Y aún así en los privados le podría decir que en el momento del parto no siempre lo dejaban entrar. Hasta después ya. Segundo, usted observaba que lo primero que hacían era, le hacían un pequeño interrogatorio y segundo ya le estaban poniendo un catéter y le estaban poniendo un suero. Y es que el parto no es una enfermedad. El parto es un proceso natural de la vida. ¿Por qué tiene que ponerle un suero y un catéter si el parto no es una enfermedad? Puntos que teníamos que ir tomando en cuenta. Segundo, llegaba la madre y ya cuando estaba la evaluación la pasaban en una cama. Y pasaba en la cama todo el tiempo. Solo se levantaba para ir al baño. Es más, en ocasiones ni para ir al baño, sino que le llevaban un pato o para poder orinar. Entonces, ¿qué pasaba? Definitivamente la velocidad o la celeridad del trabajo de parto era totalmente diferente porque no era natural. Entonces, ¿qué se ha estado implementando en este momento? Primero, que pueda estar acompañada de una red de apoyo. Y esa red de apoyo puede ser el esposo, el compañero de vida o la persona que la madre en ese momento designe. Hay madres que quieren que esté su mamá a la par. Claro. Hay madres que quieren que esté su hermana. Hay madres que quieren que esté su esposo. Entonces, esto ya se está empleando. Ya se está empleando. Y segundo, no todas las madres tienen por qué. Es un factor de motivación. Totalmente. No todas las madres tienen que tener catéter. Pueden ingerir líquidos. Si mire, cuando usted va a hacer ejercicio, usted se hidrata bien. La cosa más práctica, pues, y es la palabra correcta, cuando paren en el campo, pues ahí no hay... Es correcto, pero el ejemplo más importante es que si usted se da cuenta, cuando usted va a hacer ejercicio, necesita hidratarse previo a hacer ejercicio. Porque una madre que va a entrar en un trabajo de parto, que es una situación bastante importante de actividad, ¿por qué no puede hidratarse? Entonces, todos estos son puntos que están cambiando. Otro de los ejemplos, no es lo mismo que usted tenga a una madre acostada a que usted tenga una madre que esté deambulando. ¿Por qué? Porque el caminar facilita que el bebé encaje en el hueco pélvico, que el niño baje. Esto presiona el cérvix y genera una mayor facilidad de la dilatación del cérvix. En conclusión, el bebé puede salir con mayor facilidad. Entonces, todo esto nos generaba, a la implementación de técnicas anteriores, nos generaba retrasos en el proceso de parto y las madres terminaban exhaustas. ¿Y qué significaba cuando una madre terminaba exhausta? Había que proceder a hacer una cesárea o una intervención que podía poner celeridad. El hecho de tener el cordón umbilical, yo le pongo un ejemplo, y vámonos al sector privado. ¿Cuántos de los padres han podido tener la oportunidad que después del nacimiento le dejen el bebé a la madre un buen tiempo y esperemos a cortar el cordón umbilical? No sucede así. Lo primero que sucede es que cortan el cordón umbilical, se lo enseñan 5 segundos y se lo llevan para donde el pediatra y de repente está en una nursería. ¿Dónde hubo el contacto piel con piel? Cuando nos referimos a un contacto piel con piel, no es un contacto de 3 segundos piel con piel. Nos referimos a un contacto de que la madre se quede con el bebé un buen tiempo para que genere ese vínculo. Pareciera que es algo muy, digamos, casi sin importancia, pero tiene una importancia de afinidad, de identidad, no solo de afinidad, de disminución en las complicaciones, en las comorbilidades, en los pacientes que pueden tener hipoxias durante el proceso de parto. Me refiero yo a esos procesos que de chinearlo después, tenerlo después de... Si me pusiera una pregunta de cuánto sería la importancia o la relevancia que tiene, yo le podría decir que duplica, triplica o 10 veces más lo que se ha venido realizando. Vamos a tener mayor facilidad de apego, vamos a tener un vínculo familiar mucho más enorme y sobre todo vamos a tener disminución de comorbilidades importantes que se han observado. Y esto de los profesionales de la salud que formarán, ¿cómo es decir? Esto es importante. Ha habido todo un proceso de formación. No es pensé que va a ser por ser médico vaya a hacerlo, sino que va a llevar una especialización para poder aplicar bien todos estos nuevos modelos, digamos, de atención. Totalmente, y esto es importante porque esto es un proceso progresivo que va a irse implementando en el tiempo, ¿verdad? No todo se puede cambiar en un día, definitivamente esto va a ser progresivo, pero hay que hacer énfasis en algo importante, y es que los profesionales ya llevan un proceso de aprendizaje, se han capacitado, está también en línea una plataforma digital para que todos los profesionales en el área, tanto público como privado, porque esto es de cumplimiento obligatorio en el territorio, puedan llevar esos módulos. Son 5 módulos en línea que pueden realizar en cualquier hora del tiempo y sobre todo que les van a dar esa expansión de los conocimientos que se tienen. Hemos tenido buena aceptación.
personas de otros países, incluso de Europa, Suramérica, Norteamérica, recibiendo ese curso que es totalmente gratuito y que nos puede pues hacer esa extensión de la información. Y eso, por supuesto, trae un resultado favorable. Los profesionales han tenido una buena aceptación. Sabemos que definitivamente por años ha habido dificultades, pero hemos también en consonancia hecho las adecuaciones, los acompañamientos, las mejoras en el sistema de salud en las áreas de maternidad para que ellos puedan tener esa atención. Y es bien bonito ver cómo el personal está teniendo una buena aceptación. Okay. Al momento ya llevamos 42 maternidades en todo el sistema, tanto público del Ministerio de Salud como el Seguro Social, Sanidad y Militar y Bienestar Magisterial, que se han remodelado para que estas instalaciones puedan ofrecerle a nuestras madres ese momento tan importante. Bueno, es un proceso, quizás un poco para resumirle, es un proceso formativo, ¿verdad?, de esta nueva ley. Es un proceso que va desde la formación, implementación, el brindar las atenciones y que lo más importante es que la madre y el padre y el bebé salgan contentos de ese momento. No sé si tienen la estadística. ¿Cuántos niños nacen a diario? Aproximadamente estamos calculando que para este año vamos a tener entre 60 y 70 mil nacimientos en el año. Ha disminuido un poco en comparación con el año pasado, que se estimaron cerca de 80,000 partos al año. Entonces es la estadística un poco que se tiene en este momento. ¿Y bajamos o subimos? ¿Nos mantenemos? Hemos bajado y esto va en consonancia con la estadística internacional, que ha ido disminuyendo cada año a nivel internacional la cantidad de nacimientos. ¿Y los factores? Hay muchos factores. Culturales, serían culturales. También tenemos que tener en cuenta el tema de la pandemia, el tema de costo de la vida. Bueno, un poquito los matrimonios hoy yo creo que andan más pensando yo creo que piensan 2 o 3 veces saber lo que representa traer un bebé al mundo, ¿no? Totalmente, sobre son todo partes por los importantes. costos, Es parte importante de lo que se tiene, pero esto va a ser trascendental porque va a dar ese momento que para algunos es único y repetible, que sea de vivencia, que la madre no salga alegre porque tiene el nacimiento de su bebé nada más, sino que salga alegre porque tiene a su bebé y porque la atendieron bien en el parto. En la alegría de ese nacimiento olvidábamos lo que nos había tocado vivir en los hospitales en ese momento. Entonces, hoy lo que buscamos es que ese momento único y repetible sea único y repetible no solo por el nacimiento del bebé, sino por todo el proceso. Ok. El tiempo se me fue. Yo quiero agradecerle, ministro, que nos haya acompañado y nos haya actualizado con importante información como la que hemos tenido esta mañana. Gracias por su visita. Un placer, y siempre decirle a la población: cuídese, practiquemos estilos de vida saludable y sobre todo en este momento en el cual El Salvador va saliendo adelante de la pandemia de COVID-19, hagamos todo lo humanamente posible por seguir obteniendo esos resultados. Así es, en efecto, esa es una buena información, no se prevé que tengamos, pero no hay que bajar la guardia, ¿verdad? Porque al final, si bien es cierto, hoy fue menos el impacto letal que tuvimos, pero sí el contagio fue mayor, porque ¿quién no andaba con esos síntomas, ¿verdad? Así es que no bajemos la guardia. Gracias nuevamente por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.